Bueno, pues vamos al mensaje de esta mañana. Seguimos en el Sermón del Monte, avanzando progresivamente. Y como veíamos, pues primero vimos las bienaventuranzas, después vimos la identidad de los hijos de Dios como sal y como luz. Y ahora hemos entrado a la parte práctica, es decir, cómo se vive en el reino, cómo se vive en el reino de Dios. Jesús revela que la vida en el reino de Dios no es igual que la vida en el mundo, que hay circunstancias muy diferentes y que la ley de Dios es eterna. En principio, la ley de Dios es eterna, siempre ha existido y siempre existirá. Pero para Israel hubo un tiempo en específico y hubo una ley específica que fue la ley, la Torá, lo que conocemos como la Torá, y que era necesario que al pueblo de Israel le fuera revelado que esa ley y todo lo que anunciaron los profetas solamente eran figuras, eran tipos, eran sombras que anunciaban la venida de una gran salvación, de un gran Salvador universal que es Cristo, y que en ese tiempo Cristo estaba ya hablando a sus vidas. Es decir, en este Sermón del Monte Jesús se revela a sí mismo y revela todo el plan de Dios para el reino. El reino no consistía en un reino humano, sino en un reino espiritual, un reino que venía a ser parte en las personas. Y con las bienaventuranzas nos mostró cómo era ese proceso en el que Dios comenzaba con gracia a trabajar en cada uno de nosotros. Es por su gracia, es por su misericordia que nos alcanza, que nos elige y que nos va llevando en ese despertar y en esa formación hasta colocar su propio espíritu en nosotros. Y que ese espíritu en nosotros es el que nos lleva a vivir conforme a la cultura del reino, ¿sí? Ese es el contexto en el que estamos. Hace 8 días ya Víctor nos compartía acerca de el pasaje que se refiere a Jesús y la ira, Jesús y lo que tiene que ver con el enojo, que habla del tratar con el corazón. Jesús escogió 6 mandamientos, algunos que están muy específicos en la ley de Dios, como es el caso del adulterio, y incluyó otros que estaban en la ley de Moisés. ¿Por qué escogería precisamente estos 6 mandamientos, estos 6 mandatos? Hay un propósito. Esos mandamientos, todos ellos, los 6, tienen que ver con relaciones, tienen que ver con las relaciones interpersonales. Entonces Jesús está hablando de la importancia que tienen las relaciones. El reino de Dios es un reino de relaciones. Primero, una relación con Dios como Padre espiritual, y luego una relación entre sus hijos, los que pertenecen al reino. Entonces Él toma estos ejemplos para llevar a la profundidad de la ley. Es decir, la ley no tenía por propósito simplemente dar a conocer reglas, normas, una lista de tareas que cada quien tenía que cumplir. La ley tiene un espíritu. Desde el principio Dios quiso revelar su espíritu a través de la ley. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 22, habla de cómo la ley de Dios se resume en 2 grandes mandamientos. ¿Se acuerdan? Y Él dice, el gran mandamiento es: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo mandamiento es igual de importante, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Él, en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Toda la ley. Toda la ley de Moisés eran más de 600 mandamientos. Y la ley de Dios, dada en tablas de piedra, eran 10 mandamientos. Vimos ya nosotros que esos 10 mandamientos, los primeros 4, hablan de la relación con Dios, del amor a Dios. Y los siguientes 6 hablan del amor entre los hermanos. Entonces ahí está resumida la ley.
La ley está resumida en dos grandes mandamientos, tanto la ley de Moisés como la ley de Dios, que es eterna. ¿Sí? Así que, ¿cuál es el espíritu de la ley? La ley tenía y tiene un espíritu. Es el espíritu del amor. El espíritu de la ley es el amor. Todo lo que Dios dio a conocer a través de los profetas, a través de la ley, lleva implícito el amor de Dios a la humanidad. Es la revelación del amor de Dios a la humanidad. Es decir, Dios no es un juez estricto que quiere mantenernos reprimidos, o nos quiere mantener obligados, o quiere coartar nuestra libertad con ciertos mandamientos, como lo fue en la ley de Moisés. Dice, todos los mandamientos de Dios tienen un trasfondo. ¿Cuál es ese trasfondo? El amor. El amor. Eso está de por medio. Lo que hoy vamos nosotros revisando en estos 6 ejemplos que citó Jesús, primeramente hablando del enojo y la ira, y ahora del adulterio, que es lo que vamos a ver hoy, y los que seguirán acerca del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos, etcétera. Todo, la esencia es el amor. Todo mandamiento de Dios tiene por fundamento el amor. Ese es el espíritu de la ley. Porque nos ama, porque amó a Israel, le dio una ley. Si todos hemos tenido la experiencia de ir a la playa, ¿verdad? Todos hemos ido alguna vez. Y qué frustración llegar a la playa y ir con las ganas de meterte a mojarte y a nadar, y de repente te encuentras una bandera roja allí en la orilla de la playa, o varias banderas rojas, ¿verdad? Y llegan las familias y inmediatamente va la autoridad y dice, no se puede meter. Conocí de un caso que llegó una familia así a la playa, y pues iban con el gusto de finalmente poderse meter al mar, y cuando ya habían entrado los chicos a mojarse los pies, pues llegó la autoridad y les dijo, hay bandera roja, hoy no se puede entrar, porque hay un gran riesgo de que la marea del mar pueda arrastrarlos hacia el interior, y pues personas puedan ahogarse. Es decir, la prohibición, la bandera roja, es una protección a la vida. Entonces, en ese momento, pues vino la frustración. Dijo la familia, pues ¿cómo? Pues si venimos de tan lejos para pasar un tiempo y no podemos meternos al mar. Y entonces dice que a un chico adolescente ahí se le ocurrió una gran idea. Dice, mira papá, en cuanto se descuide el guardia, cambiamos la bandera. Vamos y ponemos una verde para que todos podamos seguir disfrutando. ¿Ustedes qué dirían? Suena bien la idea, ¿verdad? Pues si pues cambiamos la bandera, si el problema es la bandera, pues la cambiamos. Ese no es el problema, ¿verdad? Quiero que me entiendan el mensaje del espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el amor, la protección de la vida. Aquí en este caso, la bandera roja, pues no, el problema no es la bandera roja. O sea, hay un espíritu, hay un fondo, un trasfondo que es de protección a la vida. ¿Qué sucedería si alguien va y quita la bandera roja y pone la verde sin que hayan cambiado las circunstancias del mar? Es arriesgar a las personas a que pierdan la vida, ¿verdad? Entonces, si así se hace en lo natural, Dios lo hizo en lo espiritual. Él quiere proteger a la humanidad. Desde un principio siempre ha sido proteger. A Adán le dijo, o sea, la ley existe desde el Edén, ¿verdad? Desde el jardín, desde el momento mismo en que puso a Adán y a Eva, dijo Dios, de este árbol no pueden comer, porque el día que de él coman, morirán, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del mandamiento? ¿Reprimir a Adán y a Eva? ¿Que no comieran de ese fruto delicioso? Era protegerlos, ¿verdad? Era protegerlos. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Es decir, allí está. Sí, se ve delicioso, es muy atractivo, pero hay muerte. Si lo tomas, si lo comes, hay muerte.
Pero vino el engañador y dijo, no es cierto, cambiamos la bandera, ¿verdad? En vez de ser roja, ponemos la verde y adelante, puedes comer. Y dijo Eva, pues sí, se ve delicioso, agradable a los ojos, con ganas de comerlo. ¿Y qué pasó? Lo deseó, lo tomó y lo comió. Y después le dio a su marido. ¿Qué hicieron? Quebrantar la ley, el mandamiento de Dios, ¿sí? Por darle rienda a un deseo. Un deseo que fue despertado por el engaño. O sea, el engañador vino y dijo, no creas lo que Dios dijo. No es cierto que morirás. Al contrario, con este fruto vas a adquirir la sabiduría y vas a ser semejante a Dios. Y entonces dos voces. La voz de Dios que había dicho no, y la voz del engañador que dice no, pero no a lo que Dios dijo. O sea, se opuso a lo de Dios. Y dijo, puedes comerlo. ¿Sí? Y cayeron en el engaño. ¿Sí? Hoy eso no ha cambiado. La ley eterna de Dios no ha cambiado. Los 10 mandamientos están vigentes. ¿Sí? Y la esencia sigue siendo el amor de Dios. La ley de Moisés, la Torá, esa fue para Israel en su tiempo, ¿verdad? Esa no nos aplica a la iglesia de Cristo. Pero la ley de Dios sí, esta sigue estando vigente, ¿verdad? Esto es lo que Jesús quiso demostrarles, ¿sí? Enseñarles, revelarles cuál era el fondo del asunto. Así que tocó ya el asunto del enojo y ahora viene a tocar el asunto del adulterio. Nosotros hemos llamado el mensaje de esta mañana infidelidad en el corazón. Hay una revelación. Sí, lo que Jesús viene es a mostrar el interior, no a contradecir la ley, sino a mostrar el interior del corazón del hombre. Vamos a ir ahí al Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Dice Jesús en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está el mandamiento, ¿verdad? ¿Qué mandamiento es ese? El 6º mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces son dos escenarios. Uno, lo que la ley decía, la ley de Moisés, lo que ya habían escuchado ellos, y otro, lo que en ese momento, en ese tiempo, está revelando Jesús. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y voy a leerles 2 pasajes más que refuerzan lo que ya había dicho la ley. Dice Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte, tanto al adúltero como a la adúltera. Levítico 20:10, así decía allá en la ley de Moisés. Cuando Moisés está reuniendo a la generación que va a entrar a la tierra prometida, les lee la ley nuevamente y allí en Deuteronomio 22:22 dice, si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte.
así quitarás el mal de Israel. Entonces ahí está el mandamiento. Ese es el mandamiento de la ley. La ley de Dios que dice, no cometerás adulterio. Y la ley de Moisés que detalló, ¿sí?, las circunstancias y que aplicó la pena de muerte a hombre y mujer que fueran encontrados en esa condición. La paga era la muerte. Así no había para dónde hacerse, ¿verdad? Entonces dice Jesús, eso fue lo que ustedes oyeron, pero yo les digo. ¿Por qué esta aclaración? ¿Por qué esta aclaración de que yo les digo? Jesús quiere que los oyentes en ese momento, y hoy nosotros, entendamos que la violación de estos mandamientos comienza en el corazón. La violación de todo mandamiento comienza en el corazón del hombre o la mujer. Por tanto, el cumplimiento de los mandamientos, pues no solamente es exigirse, el cumplimiento requiere una actitud de obediencia interna que no todos tenemos, más bien de la cual todos carecemos. Es decir, la disposición del corazón es resistir al mandamiento. La disposición del corazón es resistir al mandamiento. No nos gusta recibir órdenes, no nos gusta que nos pongan límites, no nos gusta que nos restrinjan. Hay una protesta en el interior, interna, hay una predisposición a eso. Como dijo este chavo de adolescente, ¿verdad? Bueno, pues si el problema es la bandera, pues la cambiamos. Entonces, ¿cuál es la intención del hombre? Pues a veces es quitamos esa ley, cambiamos ese mandamiento, y entonces, ¿dónde quedó el propósito? Si está puesto ese mandamiento, si está puesta esa ley, es con un propósito, y el propósito es proteger la vida, ¿sí? Que no haya daños hacia los demás. Entonces dice Jesús, eso fue lo que ustedes oyeron en cuanto a la ley, pero yo les digo. Cuando él habla del yo les digo, habla del aspecto interno. Entonces, ustedes oyeron que fue dicho, es lo externo. Ustedes oyeron que fue dicho, es lo externo. Pero yo les digo, entra a lo profundo. Jesús va al corazón de los oyentes, al corazón del hombre. Esto es lo que necesitamos saber. ¿Está Jesús contradiciendo la ley? Porque podía parecer, al usar estas palabras, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, alguien podría decir que está contradiciendo el mandamiento, y no lo está contradiciendo, está elevando el nivel de la ley, está profundizando en el espíritu de la ley, y va a revelar el corazón del hombre y el corazón de Dios, a través de estos mandamientos. Dios ama, y por su amor ha establecido estos principios, y el hombre tiene la inclinación a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Así que Jesús quiere que se conozca el espíritu de la ley para que podamos entender el significado espiritual y cómo aplicarlo. Que podamos entender cuál es el significado espiritual de la ley, de cada uno de estos mandamientos y cómo aplicarlos. De primera impresión, pues podríamos pensar que el nuevo pacto es más estricto que el antiguo pacto, ¿verdad? Que nos va a causar mucho más incomodidades, porque si antes a los judíos les había sido dicho, no matarás, ¿verdad? No adulterarás, ahora se nos dice no solamente eso, sino se nos dice, no te enojarás, porque cuando te enojes vas a dañar, ¿verdad? No desearás. O sea, ¿a dónde va Jesús? Al corazón. Entonces pareciera que va a ser mucho más estricto, ¿verdad? El nuevo pacto que el antiguo pacto. Porque si aquellos eran acciones, para nosotros hoy son pensamientos y deseos. ¿Dónde quiere trabajar Dios con nosotros? Ese fue desde siempre el propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué habían hecho los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos? Pues se limitaban a cumplir la letra. Dice, pues como yo no he matado a nadie, yo soy justo.
Como yo no he adulterado con ninguna otra persona, soy justo, estoy bien delante de Dios. Pero en su corazón estaban enemistados con muchas gentes, estaban enjuiciando a los demás. En su corazón habían tenido deseos pecaminosos que nadie conocía, o que algunos los hacían permanecer ocultos, etc. Entonces Jesús dice, lo importante es examinar el corazón, no solamente limitarse a cumplir las reglas, a cumplir una lista de cosas. Jesús pues no contradijo la ley, ni vino a imponer una mayor carga en los creyentes, sino que Él vino a cumplir la ley. Él la cumplió, cada uno de esos mandamientos. El único hombre que ha cumplido con la ley de Dios y con todos los mandamientos de la ley de Moisés fue Jesucristo. En Él es que la podemos cumplir nosotros. ¿Sí? Entonces dice, no vine a quitar la ley, no vine a poner mayor carga sobre las personas, yo vine a cumplir la ley y vine también a revelar el espíritu de esa ley para que entendamos cómo vivirla, cómo aplicarla. Entonces decíamos que el espíritu de la ley es el amor. Y esto quiere decir que la ley siempre buscará el bien. La ley del amor siempre busca el bien de los demás. Y esto incluye, pues, perdonar, reconciliarse, ser fiel y en todo momento privilegiar las relaciones. Las relaciones tienen la preeminencia, tienen el primer lugar. Las relaciones entre los miembros de la familia, las relaciones en el matrimonio, las relaciones con las personas fuera, con las personas en la iglesia, las relaciones tienen el primer lugar. De tal manera que en este entendimiento, decimos, los hijos de Dios crean puentes de relación, no rompen relaciones, crean puentes de relación. Entonces, una relación correcta con Dios y una relación correcta con los demás. Ese es el fondo. Así que Jesús dice que no solamente se debía de prohibir matar, sino que debemos comenzar por evitar que el resentimiento y el odio entren en el corazón. Ese fue el mandamiento del domingo pasado, ¿verdad? No matarás. Pero Jesús dijo, no, yo no solamente les digo que no matarán, sino que todo aquel que se enoje con su hermano y use palabras ofensivas que hieran, que pueden llevar hasta muerte, tiene quebrantado ese mandamiento. Por lo tanto, no es solamente prohibir matar, sino es comenzar por evitar que el resentimiento y el odio entren al corazón, porque esos van a producir consecuencias posteriores. No solamente se debe prohibir el adulterio, sino que se debe reconocer, examinando el corazón, cuál es la insatisfacción. ¿Qué cosas hay de insatisfacción allí? Que han generado deseos inmorales que finalmente producen hechos de inmoralidad sexual. Así que lo que Jesús está hablando es tratar con el interior del corazón para descubrir las motivaciones y los deseos que hay en el corazón. Ya, más adelante Jesús trató este asunto, pero en todo el Evangelio predicado por Jesús, esta enseñanza es constante. Examinar el corazón, conocerse a sí mismo, comenzar por allí. En Mateo 15:19 dijo Jesús, Mateo 15:19, porque del corazón salen, ¿se acuerdan de ese pasaje? Porque del corazón salen los malos deseos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Dónde comienza todo? En el interior del hombre. Primero es el sentimiento, el pensamiento, el deseo, y después viene la acción. ¿Qué es más malo? ¿El pensamiento o la acción? Obviamente que la acción siempre va a ser lo peor, pero lo que Jesús está cuestionando es ¿dónde nació? Dice, porque si el corazón del hombre no está sanado, no está restaurado, no está justificado delante de Dios, está produciendo maldad y puede en cualquier momento llevarlo a acciones de delito. Entonces, no es justo aquel que dice, yo no he hecho,
yo no he hecho esto. Ese no es el justo. El justo es el que dice, yo estoy sano en mi corazón y no experimento ni odio, ni rencor, ni rencilla, ¿verdad? Tampoco experimento deseos perversos o maldad hacia los demás. Ese es otro corazón. Pero ¿quién puede tener un corazón como ese? Solamente Jesús. Solamente tenía un corazón perfecto. Solamente Él tenía un corazón perfecto. Santo, santo, santo. Que nunca quebrantó la ley. ¿No? Al contrario, la fue cumpliendo. Entonces, ¿cómo podemos hoy nosotros poder cumplir con toda la ley? Dijo Jesús, si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Estaba refiriendo a esto, de que el nivel de justicia no fuera el de las obras, sino que su nivel de justicia fuera el de la fe en Jesucristo, el único que podía y ha cumplido con toda la ley. Así que, ¿cómo podemos cumplir la ley nosotros? Solo con su Espíritu en nosotros. Solo cuando Él ha sanado nuestro corazón, cuando lo ha restaurado, cuando lo ha limpiado de maldad. El asunto es un asunto de naturaleza. El pecado solamente se resuelve con un cambio de naturaleza. Y esa naturaleza viene por el Espíritu de Dios a nosotros. ¿Cuál es la realidad del adulterio hoy o de la infidelidad en nuestra sociedad actual? Esto es algo que se ha hecho ya común. Y hoy el no haber escuchado la voz de Dios de manera correcta desde un principio, desde que Él ha estado hablando, desde que Él reveló a Jesucristo, nos lleva a tener una sociedad con toda esta maldad y perversión que hoy conocemos, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, y donde ya no solamente la inmoralidad sexual consiste en adulterio, sino en una serie de desviaciones sexuales que además tratan de que se establezcan por ley, que sean permisibles, para que toda la sociedad lo acepte. Es decir, es ir en contra de Dios y cambiar la mentalidad de la humanidad, de la sociedad, por perversión, por maldad. Entonces, ¿dónde queda la ley de Dios? La ley de Dios está vigente, pero el corazón del hombre se resiste. ¿Y entonces qué está haciendo? Está cambiando la bandera. Está cambiando la bandera roja, de acuerdo a la ilustración que les hice, por la bandera verde. Dice, el problema es cambiar la bandera. Solamente hay que hacer eso. Ahora vamos a poner artículos en la ley, vamos a reformar la ley para que toda la sociedad esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos. No con lo que Dios piensa, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros queremos hacer. Esta es la verdadera libertad. La verdadera libertad está en tu individualidad. Esa es la ley de hoy, que está en contra totalmente de lo que Dios ha establecido. ¿A qué nos ha llevado esta situación? Pues a que haya una perversión, una corrupción de la sociedad. Y lamentablemente, tristemente, esto ha alcanzado a la iglesia. La iglesia de Cristo, en su interior, a nivel mundial, hoy sufre de todas estas cuestiones. Lo vemos constantemente en las noticias. No solamente en la iglesia institucional, oficial, en todas las denominaciones. O sea, estos problemas que hay ahora de la cuestión de las identidades de género, de las relaciones homosexuales, etcétera, está presente en toda la iglesia. Y no se diga este aspecto del adulterio. Ministros de Dios, grandes ministerios, han caído en adulterio, ¿verdad? Y se ha venido a destruir ministerios importantes. Se ha puesto piedra de tropiezo a los congregantes a través de estas situaciones. ¿Sí? Hay iglesias, congregaciones que se han destruido a causa de este pecado. ¿No conocían el mandamiento? Sí conocían el mandamiento, pero el corazón del hombre se inclinó hacia el mal. ¿Sí? Y a causa de ese adulterio, entonces viene todo el fracaso. He conocido experiencias tremendas a través de lo que vemos en las noticias, pero también lo hemos vivido de muy de cerca, ¿verdad? Es decir, ministerios donde las coberturas ministeriales, pastorales, se han divorciado a causa de una infidelidad
y después eso se ha repetido al interior de las congregaciones y finalmente las congregaciones han desaparecido, se han destruido a causa de esto. O sea, es grave y es una realidad que se está viviendo el día de hoy. Y cuando Jesús habla acerca de este mandamiento, no se refiere solamente a los hombres, ciertamente dice todo hombre que desea una mujer, pero hoy sabemos que también muchas mujeres han caído en esta circunstancia, ¿verdad? Es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de naturaleza. El propósito del mandamiento no cometerás adulterio es lidiar con el corazón pecaminoso. ¿Cómo se llama eso? En otras palabras es lujuria. El mandamiento va dirigido a sacar de raíz la lujuria del corazón humano, para que no por la exacerbación de esos deseos vayan a cometer delitos, pecados que traen destrucción a la vida misma, a las familias, a los matrimonios, a las iglesias, a la sociedad en general. Si la consecuencia siempre será destrucción. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que a qué vino el enemigo? El enemigo vino a matar y a destruir. ¿Cómo lo hace? Así, a través del engaño, a través de la seducción de los sentidos. Como lo hizo en el principio, allá en el Edén, así lo sigue haciendo el día de hoy. Así que, ¿dónde está la gran batalla de nosotros? De los hijos de Dios, de las hijas de Dios. ¿Dónde está la gran batalla? En nuestro corazón, es en el interior. La guerra espiritual no es allá afuera, no es acá, no es externa. La verdadera batalla espiritual está en el interior de cada ser humano, ¿sí? Y si estás en esa batalla espiritual, gracias a Dios. El problema es cuando no hay esa batalla, porque entonces ya está perdida la guerra, ¿sí? Cuando no hay esa batalla interior es porque ya se perdió la guerra, ¿sí? Mientras haya esa batalla en nosotros, estamos oponiéndonos al sistema del mundo, estamos oponiéndonos al deseo de la carne. ¿Cómo? A través de la palabra, del espíritu de vida que hoy está en nosotros. Amén. Cuando Dios dijo, no cometerás adulterio, y después Jesús lo confirma, no tuvo la intención simplemente de prohibir o de reprimir la conducta de la sociedad. Lo que él hizo fue revelar la voluntad de Dios, el amor de Dios, y manifestar cómo era la naturaleza del hombre, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, dijo el apóstol Pablo en Romanos, porque no hay justo ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, todos a una se han desviado, ¿sí? Todos han sido separados de Dios, porque cayó Adán y entonces eso heredó a toda la humanidad. ¿Qué necesitamos? El Salvador universal, que es Cristo. Ser reconciliados a través de Él, ser perdonados, ser justificados y recibir su naturaleza espiritual en nosotros. Eso es lo que nos dará la capacidad de poder cumplir con la ley de Dios. La carne no puede cumplir la ley de Dios, no puede, aunque se esfuerce, aunque conozca el mandamiento. Dice Proverbios 6:32, dice, pero cometer adulterio es no tener cabeza. Quien adultera se corrompe a sí mismo. ¿Qué ha provocado el adulterio? Corrupción. Se corrompe la sociedad, se destruyen los matrimonios, se destruyen las familias. Entonces cada mandamiento pues es como una bandera roja a la orilla de la playa, que está diciendo, cuida la vida, cuida la vida. Es por amor que te estoy diciendo, no vayas, no hagas, ¿sí? Jesús, aparte aquí en este pasaje, expone claramente cuál es la única causa del adulterio o de la infidelidad. ¿Cuál es? Dice, la codicia. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es el origen? La codicia, el deseo pervertido del hombre.
¿sí?, que lo lleva a cometer acciones en contra de sí mismo y de las otras personas y de la sociedad. Así que en este caso, hablando del mandamiento, no solamente se viola el mandamiento cuando se adultera, sino desde el momento mismo en que se mira con codicia. Ahí empieza. ¿Dónde empezó? En el deseo interior. ¿Cómo surge ese deseo? Por insatisfacciones. Hay una insatisfacción, hay un problema no resuelto, hay un vacío interior, y entonces fácilmente viene la tentación y hace que la persona tropiece, ¿sí? Entonces el sistema está generando todo ese tipo de atracciones y de tentaciones. Lo que oímos, lo que vemos, lo que sucede a nuestro alrededor es esa atracción. Y si hay un vacío, si hay algo que está no resuelto en el interior, inmediatamente se engancha con eso, ¿sí?, e incurre en violar el mandamiento. Dice Jesús, hablando de buenas noticias, que este pecado es prevenible, que se puede evitar, que se puede antes de tiempo evitar caer, o bien se puede corregir. Las buenas noticias en Cristo Jesús es que esto es prevenible y que esto es corregible. En principio, ¿cómo dice Jesús que esto se puede hacer? Dice, por la mutilación. Dice el versículo 29, aquí en Mateo 5:29, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti. Está tremenda esas palabras, ¿verdad? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Él nos propone que nos mutilemos a todos los hijos de Dios cuando experimentemos estos malos deseos o estos malos pensamientos. ¿Será eso lo que quiere? ¿O quiere que sea todo mundo condenado? No se trata de una mutilación, no se trata de una mutilación física, se trata de arrancar las raíces que están en el corazón, de perversión, de maldad, de insatisfacción. Eso es lo que hay que cortar. Está hablando de esta manera exagerada para que la gente reaccionara, ¿sí? Es decir, como lleva en su conversación, en su enseñanza hasta el extremo. Imagínense usted estar ahí escuchando que de repente dice Jesús esto: si tu ojo te hace caer, sácatelo. ¿Cómo quedaría la gente impresionada? Si es tu mano la que te puede llevar a pecar, córtatela. Sí, esto fue algo así estremecedor para la gente que lo estaba escuchando, para sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde lo lleva? A una revisión. Es tan importante que arranques aquello que está en tu corazón, porque si no, no puedes entrar al reino de Dios. Es mejor que entres sin uno de tus miembros, ya sea el ojo o el brazo, a que te quedes en el infierno. Así lo está diciendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Dice Proverbios 9:17, dice, las aguas hurtadas, Proverbios 9:17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Esta es la parte de la tentación, de cómo llega la tentación y entonces se conecta con ese vacío, con esa insatisfacción interior. Y aparentemente el fruto se ve atractivo, se ve delicioso, pero su consecuencia es la muerte. Y hay un ejemplo que es conocido de todos nosotros en la segunda carta de Samuel, capítulo 11, versículos del 2 al 4. Es mucho más amplio, yo solamente voy a tocar esto. Es la historia de David. La historia de David cayendo en adulterio con Betsabé. Todos hemos escuchado algo o alguna vez sobre esta historia, ¿verdad? Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2 dice, una tarde, al levantarse David de su cama, en principio David se quedó en su casa
no fue a la guerra como debía de haberlo hecho. Entonces está en su palacio y dice que una tarde se levanta de su cama y comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaran. Ahí empezó el asunto, ¿verdad? En primer lugar, no está donde debe de estar él. Estaba en el lugar inadecuado. ¿Sí? Dice el contexto que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra y que David debía de estar con sus ejércitos allá. Y su ejército estaba en la batalla y él estaba acá en su casa, dándose un relax, un tiempo de ocio. Y en ese andar paseando y descansando, se encuentra con esta situación a la vista. ¿Qué debía de haber hecho él? Pues a lo mejor inmediatamente voltear la vista o meterse, ¿verdad?, a su recámara, pero no. Dice, él la vio y vio su belleza y no paró ahí. Inmediatamente mandó a uno de sus siervos y dijo, ¿quién es? Investígame, ¿verdad? Y ya cuando supo quién era, vayan por ella. Es algo tremendo. Dice que mandó a que averiguaran quién era y le informaron. Fíjense, le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián. Elián era un hombre, un anciano prominente en el reino de David. Entonces dice, es hija de Elián y además es esposa de Urías. 2 razones, ¿verdad? 2 razones. Iba a ir contra la situación del honor de aquel varón Elián, e iba a ir contra el asunto de que esta era esposa de Urías, uno de los militares que andaba en la batalla. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. ¿Sí? Pasó por sobre todo lo que estaba establecido y consumó ese deseo. Dice, David conocía el mandamiento. Para este tiempo de David conocía perfectamente que la ley decía, no adulterarás. Él conocía el mandamiento, pero fue más grande su deseo, su inclinación a obedecer lo que Dios decía. Entonces no refrenó su deseo. Entonces, ¿dónde comenzó el problema del adulterio? Comenzó en su interior. Entonces comienza en el alma, y cuando el alma se abre el espacio a pensamientos de deseos impuros, lleva a cabo la acción. Y una vez consumado el pecado, tarde o temprano vendrá el lloro y el crujir de dientes, como dice la Escritura. Esta es la realidad. Pero dice la palabra de Dios, lo que está diciendo Jesús, que si la persona corta la raíz del pecado, corta con la codicia en su corazón, puede frenar y evitar el adulterio. Si la persona tiene la fuerza, la convicción. ¿De dónde va a venir? No solamente del conocimiento del mandamiento, sino de la naturaleza espiritual en él. Solamente así. El mandamiento era conocido también por José. ¿Se acuerdan de José? José, el hijo de Jacob, el soñador. En ese tiempo todavía no existía Israel. Todavía no había sido dada la ley de Moisés, pero ya estaba el mandamiento. Esto es lo que quiero que ustedes hoy se den cuenta, que el mandamiento de la ley de Dios ha sido eterno. Los mandamientos han sido eternos. José ya conocía el mandamiento. ¿Cómo lo conoció? Pues por su padre Jacob. ¿Cómo lo conoció Jacob? Pues por Isaac. ¿Cómo lo conoció Isaac? Pues por Abraham. ¿Cómo lo conoció Abraham? Porque está desde Noé, y Noé lo conoció desde antes. ¿Sí? La ley siempre estuvo. ¿Sí? Los hijos de Dios han conocido la ley, y solamente aquellos que han tenido la fuerza del Espíritu de Dios, la fe, son los que han podido mantenerlo, ¿sí? Respetarlo, no violarlo. Hablando de José, dice en Génesis 39, versículos 7 al 9, dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo, hablando de José, puso sus ojos en José y le dijo a José, duerme conmigo. ¿Y qué hizo José? Dice, y él no quiso. Génesis 39. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo,
he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿A quién? A la esposa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La tentación está ahí, ¿sí? Otra persona que diría, pues donde te dan pan, ¿va? ¿A quién le dan pan que llore? ¿No? Dice el dicho, ¿sí? José no pensó así, ¿sí? La mujer está allí, ¿verdad? Pidiéndole que esté con ella. Y José dice, no. ¿Por qué? Porque el mandamiento está en su corazón, no solamente está aquí. No está solamente en su mente, está en su corazón. No adulterarás. ¿Sí? Y dice él, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hay una diferencia entre lo que hizo David, que conocía la ley de Dios, ya la ley de Moisés, y en José, que conocía la ley eterna de Dios y que el mandamiento estaba en su corazón. Dos actitudes muy diferentes y que responden a las motivaciones del corazón. José siempre caminó con integridad en lo que Dios le estableció. Andaba por fe y no por vista. Y pudo, ¿verdad?, refrenar sus impulsos, tener conciencia, es decir, nunca perdió la sobriedad. Siempre estuvo consciente de lo que implicaba el ceder. Y dijo, no. ¿Qué hizo después de eso? Dice ahí la escritura, que huyó, salió corriendo. Y al salir corriendo, la mujer le arrancó ahí la ropa, ¿verdad? Y después con eso lo acusó. Entonces, por haber sido íntegro, fue acusado. Y de ser acusado, ustedes saben la historia, a la cárcel. Pero lo que voy es a la integridad, ¿sí? A guardar el mandamiento en su corazón, no una ley externa. Así que esta es la manera excelente de prevenir cualquier acción de adulterio. ¿Cuál? Trabajar con el corazón. ¿De qué nos está hablando en todo este pasaje Jesús el día de hoy? Ciertamente todo lo que tiene que ver hoy con adulterio tiene que ver con inmoralidad, ¿sí? Dios trata con la inmoralidad sexual, porque sabe que esta inmoralidad sexual es destructiva, ¿sí? Y está comprobado en la historia que los grandes imperios han caído por eso. Todas las grandes civilizaciones llegaron a un punto máximo y lo que las destruyó fue la inmoralidad, ¿sí? El darse a los placeres, el darse a las cosas prohibidas, el permitir el libertinaje. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad del día de hoy? Estamos llegando a eso, ¿sí? Por eso se está incluso poniendo en la ley, que eso sea establecido por ley y que la sociedad lo acepte y lo respete, cuando es totalmente destructivo, ¿sí? Es estar poniendo todo para que la sociedad misma sea destruida. Esta es la gran batalla. Tenemos una batalla como iglesia contra el sistema del mundo que quiere pervertir totalmente a la sociedad. Y tenemos una batalla espiritual interna que solamente puede ser ganada cuando la naturaleza misma de Dios está en nosotros, cuando no es la carne la que está venciendo. Jesús dice en Mateo 26, versículo 41, Mateo 26, 41, dice, velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la batalla. Y Jesús la revela claramente. ¿Cómo podemos vencer los hijos de Dios? ¿Dónde se vence la batalla? En la oración, en la intimidad con Dios, ¿sí? Nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Por eso aparentemente vemos como que es muy estricto lo que Jesús dice en sus palabras,
pero en realidad él está hablando de la gracia que venía, de la gracia de Dios en Jesucristo. Si ustedes han oído que fue dicho, ¿verdad? Pero yo les digo que vendrá un tiempo, como habíamos dicho, en el que no matarás. Vendrá un tiempo en el que no adulterarás, en el que no codiciarás, en el que no robarás. ¿Cuándo será ese tiempo? Cuando la ley de Dios haya sido puesta en tu corazón. ¿Cómo se pone la ley en el corazón? Por medio de la fe en el Evangelio, por medio de la fe en Jesucristo, para que entonces de una manera natural podamos vivir conforme a los mandamientos de Dios, no como reprimidos, no como obligados, no, sino con la libertad que trae el Espíritu. Y si vamos más allá, profundizando lo que Dios dice Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4, dice: ay, es un ay tremendo. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué nos revela? Ese adulterio. Que el adulterio no solamente está en el acto de caer en la circunstancia, sino en un corazón que no es fiel a Dios, en un corazón que tiende a hacer relaciones con el mundo, que se deja contaminar con el mundo. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Nosotros no somos de esos. Nosotros somos amigos de Dios por la fe en Jesucristo, y Él permanece en nosotros. La fuerza está en la intimidad, en la oración. Es a través de la oración como podemos vencer. Es permaneciendo en la meditación de su palabra como vamos a evitar caer en tentación. Dice Romanos 8:6, cuando habla el apóstol Pablo sobre esto, dice Romanos 8:6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si nos ocupamos de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo nos ocupamos del Espíritu? Primero, pues que el Espíritu esté morando en nosotros. Y segundo, que haya esa comunión, esa intimidad, a través de la oración y de la meditación de su palabra revelada. Amén. Dice Jesús en sus palabras, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sería muy amplio que entráramos en detalle sobre el infierno, pero el infierno al que Jesús se está refiriendo aquí es una imagen, es una ilustración. En el tiempo de Jesús había un lugar que se llama el Valle de Hinnom, que estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, que era donde se quemaba la basura, y allí el fuego ardía todo el día y todos los días. En ese mismo lugar, en tiempos atrás, en tiempos de los reyes Acaz y Manasés, ahí se ofrecieron sacrificios de niños, se hacían sacrificios humanos, se llegó a matar gente, se llegó a sacrificar niños, de tal manera pues que era un lugar de sufrimiento, de fuego, que Jesús usó como una imagen de lo que sería el fuego eterno, que habla de aquellos que son por sus propios deseos y por su propia voluntad condenados por no estar cercanos a Dios, por no buscar a Dios. Y sabemos que sobre esto la Escritura, sobre todo a través del libro de Apocalipsis, nos aclara lo que esto significa. Sabemos que hay un lugar de tormento
fuera del reino de Dios. Fuera del reino de Dios será un lugar de tormento. Pero ese infierno comienza desde aquí y ahora. Toda persona que finalmente cae en esta transgresión al mandamiento o a alguno de los mandamientos, como dijo Jesús, en realidad comienza a vivir un infierno, porque ya no es vida. Ya no es vida cuando se vive con la culpa, cuando se vive con el remordimiento, cuando se ven las consecuencias de lo que pasó con su pecado. ¿Qué pasó cuando David fue confrontado por el profeta? Estuvo sufriendo, doliéndose. Dice que pasó más de una semana ayunando, sin comer, buscando a Dios, porque se dio cuenta de su pecado. ¿Sí? ¿Y qué hizo él? Se arrepintió. Entonces, la Escritura misma nos da dos maneras de cómo evitar y de cómo restaurar el corazón de la persona que ha fallado delante de Dios. Primero se puede evitar orando para no caer en tentación, meditando su palabra para que esté en el corazón. Y si alguien cayó y tropezó, este pecado, en la gracia y misericordia de Dios, puede ser perdonado. ¿Qué se requiere? Arrepentimiento, un corazón arrepentido, sinceramente buscar a Dios y pedir su gracia y su misericordia. David fue restaurado después de eso. ¿Hubo consecuencias? Sí. A esto me refiero con la parte de infierno. A esa parte vino. Después hubo consecuencias en sus hijos, en el propio reino. Salomón, que fue su hijo, al que él le heredó el reino, finalmente fue un hombre que se pervirtió, ¿sí? Que tuvo demasiadas esposas y esposas extranjeras que lo llevaron otra vez a adorar a los ídolos. Son consecuencias, raíz, ¿verdad? Esas raíces son las que se tienen que eliminar. Entonces sí hay un infierno real y ese se vive desde aquí. Todas estas personas que hoy han caído en esa situación, estos ministerios que han sido destruidos, han traído tropiezo a la gente y han traído mucho dolor a las familias, mucho sufrimiento. Y los mismos que han participado de ello viven en culpa, en remordimientos, en dolor. Es un infierno hasta que no haya arrepentimiento, un sincero arrepentimiento, y se busque de todo corazón a Dios, porque finalmente Él nos ama, ¿sí? Y puso el mandamiento en amor para proteger nuestra vida, para protegernos y librarnos del mal. Vamos a estar de pie. Damos gracias a Dios porque cada uno de estos pecados que quebrantan la ley de Dios, pues no son imperdonables, sino que hoy en la gracia de Dios por medio de Jesucristo, toda transgresión de la ley alcanza misericordia, alcanza perdón, cuando hay entendimiento, cuando hay una comprensión de la palabra revelada y cuando hay una disposición del corazón a decir: me arrepiento y quiero recibir la gracia, el favor de Dios para ser perdonado. Inmediatamente Dios perdona y restaura a cada uno, ¿verdad? En esa gracia caminamos hoy nosotros, en esa misericordia de parte de Dios, y enfrentamos una batalla. La batalla aún no se ha terminado. Esa batalla permanece mientras estemos aquí en la tierra, habitando en la vida humana. Ciertamente tendremos luchas, pero podemos tener victorias. Cada vez que viene una tentación, poder tener palabra de Dios, poder tener fortaleza espiritual para guardarse y apartarse de ello. No solamente de un aspecto, ¿verdad?, sino que Jesús mencionó varios aspectos, desde el enojarse hasta en el caso de ser infiel y otros más que vamos a ir estudiando. Es decir, son muchas las áreas en las que humanamente podemos fallar, pero Jesucristo ya proveyó una gracia y una misericordia que está
dada para todos y que está el trono de gracia abierto para que nos acerquemos al Señor. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por la obra de Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra que hoy sigue alertándonos, abriéndonos los ojos y el entendimiento, Señor, a lo que ocurre a nuestro alrededor, Padre. Que no seamos ignorantes de las maquinaciones del sistema del mundo, que no seamos ignorantes de la manera en que ataca a nuestro ser interior, Señor, sino que estemos alertas, que estemos con ojos espirituales abiertos, dispuestos para no caer en la tentación, Señor. Gracias, Padre, porque tú has provisto la manera en que podamos satisfacer esos vacíos en el interior, de tal manera que no estemos buscando compensaciones externas, satisfacciones temporales, sino que estemos en la búsqueda de que sea tu Espíritu Santo quien nos dé total plenitud en el ser interior, Señor. Esa satisfacción y plenitud solamente viene por tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Solamente tu palabra viva es la que nos va a servir como escudo, como arma para los momentos de tentación, de provocación, de tropiezo, poder hacer uso de ella, Señor. Te bendecimos esta tarde, Señor, y pedimos, Padre, que tú nos sigas afirmando y fortaleciendo en tu palabra, y que, Señor, nuestro ser interior esté trabajando con discernimiento, esté fortalecido en el Espíritu, y podamos totalmente tener una conquista de nuestra alma, Señor, de tal manera que pensamientos, deseos, emociones, cada uno de ellos te glorifiquen, Señor, y no que nos arrastren a la corriente de este mundo, Padre. Hoy te pedimos, Señor, guárdanos y líbranos de todo mal, Señor. Que tu reino permanezca firme en cada uno de nosotros, Señor. Y que a quienes aún no les ha sido revelado, decimos, venga tu reino a sus vidas, Señor. Venga tu reino a esta sociedad, Señor. Establece tu justicia, Señor, tu paz y tu gozo, a fin de que alcancemos una sociedad apacible que traiga seguridad y paz a cada uno de nosotros. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.